voy a comenzar estoy en el proceso de revisión, pero sí planeo montar la nota de teoría de la comunicación esta noche, así que ya mañana podrán verla reflejada. Obviamente hay unos estudiantes que sé que me hace falta, pero entonces posiblemente el parcial les va a llegar esta noche, si no me dejan saber, o cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más? Pues nada, voy a montar la nota el día de mañana, pero no se preocupen porque si yo monto la nota el día de mañana, si no la alcanzo a montar, pues tenemos una semana de por medio. Yo siempre me demoro, y eso es consecuencia pues de que pongo a escribir no solamente a ustedes, sino a mucha gente, y pues me atranco en la revisión porque sí implica tiempo y he tenido una semana bastante ocupada. Entonces, yo voy a montarlo el día de mañana, si no, no hay mayor problema, los montarían el fin de semana porque la plataforma no se cierra, y si ustedes no tienen, si ven algún problema en su nota, me avisan porque ya está el otro viernes para corregirla. De cualquier manera, en el momento en que noten, perdón, en el momento en que monte las notas, las de argumentación, que son las que van a estar más tarde, yo les avisaría por el grupo y ya ustedes tendrían la posibilidad de ir a mirar y confirmar si corresponde con las notas que yo les haya enviado y sobre todo si están, por decirlo de alguna manera, satisfechos, ¿no? Con la nota que hayan obtenido, perdón. ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? Yo me imagino que soy de los pocos que no les ha enviado nota, así que entiendo si están preocupados. Me parece completamente perfecto que estén preocupados un poco porque no hayan recibido todavía su nota. ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? ¿Alguna? No, nada, profe, todo bien. Bien, listo. ¿De qué estábamos en la clase pasada? ¿Quién me recuerda un poquito? No me acuerdo de qué estábamos en la clase pasada. Díganme lo que sea. Estamos Sea un hablando disparate. de argumentación y opiniones. Muy Tipos de bien, opinión. muy De bien. Comenzamos a hechos y hablar. opiniones. Muy bien. Comenzamos, hemos ido como por campos, ¿no? O sea, comenzamos hablando como de hechos y opiniones y hablamos varias cosas de hechos y opiniones. En este punto se supone que ya diferenciamos qué son hechos con opinión. De pronto tenemos dudas todavía, eso es súper normal. Yo las tengo. A veces hay opiniones en las que tengo dudas. No les voy a negar que han habido veces en las que de pronto yo digo algo que considero que es una opinión y de repente con estudiantes me doy cuenta de que sí, cabe más como hecho que como opinión, entonces no hay mayor problema si eso no lo tienen claro. Perdón, claro, no, si aún no, creo que tienen claro que hay unos hechos y que hay unas opiniones, y creo que deben tener claro que hay unas características particulares que definen unos hechos y unas opiniones. Lo que entiendo que tengan dudas y problemas es a la hora de pronto diferenciar, ¿no? Que se les ponga un ejemplo y que digan, me genera la duda de si es un hecho o de si es una opinión. Sin embargo, pues hay que ir afianzando un poquito y mejorando un poquito en eso, pero eso se va aprendiendo es con la práctica, como en todo. Antes de comenzar, quisiera hacer una pregunta, algo que tenía pendiente y que se me estaba olvidando. Ustedes ya vieron clase de argumentación previamente el semestre pasado, ¿cierto? O por lo menos ya vieron argumentación el semestre pasado. No. ¿No vieron nada con Erika? Es que me parece que había comentado algo con Erika y que me había como insinuado que habían visto algo. Pero posiblemente yo le entendí mal. Solo quiero saber. Textos argumentativos fue lo que vimos con ella. Pues es muy similar a Sí, esto. sí. Cierto. Ok, bueno, yo se los preguntaba es porque quería saber si de pronto era viable acelerar o si ustedes consideran que el paso al que vamos está bien. No quiero que cosas de las que yo esté hablando, pues ya ustedes las hayan visto, no quiero que se sientan así como, ya esto lo vi, sí, pero si ustedes consideran que como vamos, que es mejor sigo el orden en que voy así de paso por paso, eh, ustedes me dicen, no, pero fue que me parece que entendí que se habían visto un poquito, pero si no, no hay problema, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces sigamos por donde vamos. Denme un segundo. Realmente los textos argumentativos no son muy diferentes de lo que serían, pues, un argumento. De hecho, un texto argumentativo responde a un argumento. Bien, la vez pasada quedamos hablando de hechos y opiniones y comenzamos a hablar un poco de las opiniones. Les dejé un compromiso que era súper pequeño, que era leer una hojita que les dejé en proyecto. Era una hojita con algunas instrucciones como muy generales sobre 4 tipos de opinión. Hay varias maneras de clasificar las opiniones. Y una de estas me parece a mí
que es como las más prácticas. Vamos a ver dos maneras de clasificarlas, una que tiene que ver con la estructura y otra que tiene que ver con el contenido, y me parece que esta es como de las más prácticas, ¿no? Opiniones que evalúan, que predicen y todo lo demás, ¿está claro? Bien, como vemos, hay diferentes tipos de opinión. Yo estoy compartiendo. No, no está compartiendo. Ok, lo siento. Y acabo de dar en cuenta que nunca lo hice. Ahora sí, bueno. Como vemos, hay diferentes tipos de opinión. Les venía diciendo que hay, según la estructura de cómo se presentan, de hecho aquí lo vemos, según la estructura, y según lo que vemos, según lo que podemos decir de la realidad. El cuadrito que yo les mandé es un poco el primer tipo, que tiene que ver con cómo percibimos la realidad y cómo contemplamos la realidad. Pregunta curiosa. ¿Si vieron el cuadrito? ¿Si vieron la paginita? Sí, sí, es Sí. una clasificación básicamente lo que tiene. Sí, es una clasificación muy simple. ¿Quién me puede contar? Y no significa que ya con eso sea la clase, pero quién, le voy a agradecer algo y es, por favor, traten de entrar con su correo, no porque me moleste darles la invitación, sino porque a veces estoy ya en las diapositivas y me toca, ustedes deben haberlo notado, que me toca salirme de allá para darles la entrada. Yo no tengo ningún problema con eso, siempre que lleguen puntual. Cuando lleguen tarde, traten de entrar con su correo para que no se note como el ingreso y no tenga que salirme de la presentación. Ale, disculpa, con respecto a eso, y precisamente al inicio, igual con el correo corporativo está pidiendo autorización. ¿Cómo? Igual con el correo corporativo, con el institucional, perdón, está pidiendo autorización. No lo deja uno ingresar directamente. Sí. Sí, profe, sí, yo acabo de entrar con mi correo y no... Exacto, sí, a todo. Bueno, déjenme preguntar entonces, porque tendría yo que revisar para ver si es que yo puse, porque generalmente, ¿eso también les pasa en teoría? La clase pasada fue así. Solamente esta semana. Solamente esta semana. Ok. Valeria fue la primera que entró. Valeria, ¿tú con qué entraste? Con el correo institucional y también me tocó solicitarle la entrada. Sí. Hace 2 semanas, en clase de argumentación nos toca así, pero en teoría no hay problema. Y hoy entraste sola, ¿verdad? Hoy yo no te di autorización, ¿sí? Sí, usted me autorizó la entrada. No, de hecho no lo hice. O sea, si tú me dices que te lo di, de pronto fue porque el sistema te lo mostró, pero fíjate que no, yo hasta dije, vaya, llegó Valeria temprano. Me esperaba que llegaran temprano porque sé que estaban en una conferencia con Aida y me sorprendí, pero yo nunca le di el clic. Pues déjenme averiguar a ver qué puede estar pasando, porque, bueno, no es justo que les esté llamando la atención por algo que no es culpa de ustedes. Sí, incluso fíjate que cuando uno entra con el correo institucional, muestra enseguida cuántas personas están conectadas y ya. Exacto. Entonces, yo me quedé ahí como que esperando que entrara gente, después fue que vi en el chat que ya había, y fue que le di unirse. Pero, de hecho, por eso, paréntesis para cerrar con el tema, de hecho, por eso me llama la atención lo de Valeria, porque cuando yo entré no había nadie, y entonces me fui a mirar otra cosa que estaba escribiendo de lo de la clase previa, y cuando volví otra vez a la pantalla la vi, o sea, yo nunca le di entrar, pero fíjense que parece que ya le salió y como que el mismo sistema fue el que autorizó su entrada. No sé, déjenme averiguar a ver si es que hay alguna falla. De hecho, algunas veces, aquí por si acaso, espero que no nos pase, pero algunas veces yo les envío correos al correo institucional y me lo devuelve como si el correo no existiera. Y entonces, no sé si será algo de la universidad, de pronto, ya, no sé, no tengo ni idea. Pero vale. Vale. Bueno, bien, continuamos con lo que íbamos. Bueno, ya que estamos hablando acá y ya que ya me pasé acá la charla, ¿quién me cuenta un poquito, de pronto, no sé si llamo por lista o qué, de pronto de qué trataba el cuadrito? Voy a llamar por lista, voy a arriesgarme. Si no saben, dígame, profesor, no lo vi, no hay ningún problema. Esta lista no, esta lista es la de teoría. ¿Quién está la otra? Bueno, vamos a llamar a alguien de aquí, son casi los mismos. ¿Hoy qué día es? Hoy es 18, ¿no? 18. Bueno, Juan Camilo Manjarres pertenece a esta clase. ¿Está aquí? Sí, profe, sí. Bueno, Juan Camilo, ¿viste el cuadrito? ¿Viste la mini lectura de Proyecto E? Sí, profe. Más o menos de qué hablaba. Cuéntame un poquito. ¿Le cuento de todo o de
Un pedacito, escoge una y cuéntame. ¿Sí lo tienes a la mano? Si no lo tienes a la mano, dime. Bueno, podemos pasar de pronto a, ya que creo que Juan Camilo no lo tiene a la mano, a el mes 3, que es el señor Giovanni Becerra. Giovanni. ¿Verdad? Profe, ¿usted me llamó? Sí. Profe, la verdad, yo hoy he estado bastante full ocupado y no he podido ver el texto en el proyecto de verdad. Bueno, Juan Camilo, ¿me ibas a decir? Ok. Vale. Bueno, yo había llamado primero a Juan Camilo, creo que Juan Camilo ya me iba a decir. Juan Camilo, ¿me ibas a decir? Realmente es un cuadro bastante pequeño, o sea, no es una página solamente lo que les puse, no era, y no tenían que hacer nada, solo mirarla, checarla y eran como una definición muy chiquita y un ejemplito. ¿No? Bueno, estamos hoy es 18 de marzo del mes 3 del año 21. La persona 21 es Carlos, el señor Carlos Mejía. Estás hablando, Juan Camilo, pero yo no te oigo. Disculpe, profesor. No te que preocupes. se están burlando de mi cara de la esposada. Bueno, profe, sí lo vi, el cuadro. Ajá. Bueno, hay una parte que es la evaluativa, la explicativa, y otros que predicen resultados y otros que sugieren algo. Ajá, ¿Vale? háblame de uno solo, listo, bien. Bueno, la evaluativa, como dice el concepto que usted lo puso acá en el documento, es que su propósito es expresar una evaluación negativa o positiva sobre un tema. Ajá. Un ejemplo, el mismo ejemplo que se plasma aquí, un análisis de la violencia juvenil no puede reducirse solo a un asunto económico. Ajá, ok. Ese sería un ejemplo, pero ¿hay otro ejemplo de casualidad? Sí, señor, hay 3. Otro que Otro. dice, pensar que la educación se puede mejorar solo comprando computadoras y herramientas tecnológicas está mal. Y la otra es, para evitar el contagio del coronavirus, lo mejor es mantenerse en casa. Ok. Me gusta mucho la segunda, quería que llegáramos a la segunda porque es el tipo de evaluativa más común. Es cuando realizamos una evaluación sobre un hecho en términos de de malo o de bueno. Pero ojo, no siempre tenemos que estar diciendo que algo es malo o bueno. Podemos decirlo de alguna u otra manera. Yo puedo decir, por ejemplo, la educación en Colombia es mala y estoy evaluándolo. Pero si yo digo, la educación en Colombia carece de recursos que permitan un buen desarrollo, ahí también estoy haciendo una evaluación, aunque no estoy diciendo ni es buena ni es mala. Entonces, el primer tipo... Profesor, disculpe, porque profesor, esa no sería un tipo de evaluativa, sino una que sugiere. Que dice que expresa opiniones que sugiere o previene un resultado. Esa sería eso. ¿Cuál? ¿La que acabo de decir? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué dije? Es que la evaluativa como tal es si es buena o mala. Exacto, pero no, lo que quiero decir es que no es necesario decir que algo es bueno o malo en términos literales. Yo no necesariamente, es que, bueno, tendré que revisar a ver qué fue lo que dije, porque pues ahora acabo de olvidarlo. Sí fue evaluativa en la parte negativa. Exacto, sentí que simplemente, bueno, los dejo hablar. Dime, Laura. Sí fue, bueno, Laura, dale. Lo siento. Entonces, no, profe, muy ajeno a lo que está diciendo es que, por ejemplo, si yo doy un juicio de algo y luego lo explico, ahí estarían 2 opiniones o es solamente una opinión. Porque es que bueno, eso lo vemos en un momento. bueno, eso lo vemos en un momentito. De pronto es porque hay una confusión con la explicación. Si me das la palabra, Alex, por favor. Ok, te escucho. El ejemplo que tú pusiste sí es evaluativo. Ajá. Porque estás valorándola negativamente, porque dijiste, carece de X características, no recuerdo lo último, pero al decir que carece de algo, ya tú la estás evaluando mal.
sin necesidad, como dijiste, de que literalmente dijeras que era mala o que era buena. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que sí es evaluativa, el ejemplo que tú dijiste. Ok, si yo pues me invento las opiniones en el momento y literal acabo de olvidar la misma que dije, pero sí sé que dije algo así como que la educación, si no estoy mal, dije literalmente, la educación en Colombia carece de herramientas que le permitan un buen desempeño. Si no estoy mal, eso fue lo que dije. Algo así. Entonces, de alguna manera estoy evaluando el desempeño. No estoy sugiriendo porque estaría sugiriendo si estuviera diciendo, y ojo, ahora nos metemos en cada una porque no quiero que nos adelantemos a cada una, pero estaría sugiriendo, si por lo menos estuviera diciendo, la educación en Colombia necesita de mejores herramientas tecnológicas para mejorar su desempeño. Aquí sí, porque yo estará sugiriendo que es necesario conseguir, pero yo simplemente dije que carece, o sea, hablé del estado actual. En el estado actual carece de herramientas tecnológicas que permitan un buen desempeño. Es más, hasta creo que no es, con el uso de la palabra buen, estoy de alguna manera haciendo un tipo de evaluación. Como nos decía Fernando, en efecto, al decir la palabra carece, hay un tipo de evaluación. Si decimos Ares carece de credibilidad, decimos quizá que Ares no tiene criterio, que es un mal profesor y un montón de cosas. Entonces, la palabra carece cumple como que con esa función un poco evaluativa. De pronto puede dar la impresión de que sugiere, porque obviamente cuando uno dice eso, como que la contraparte sería como que, bueno, hay que conseguir recursos. Sí, en ese sentido no hay ningún problema y da la impresión de que sugiere. Eso lo entiendo perfectamente, pero vamos a fijarnos de pronto un poco más como en lo literal, más que en lo que va más allá. En el fondo, aquí como spoiler de la película, casi que todas las opiniones son evaluativas, solo que la forma en que son dichas no siempre es de tipo evaluativa. Por ejemplo, si yo hago una sugerencia, como que yo digo, Fernando debería estudiar más, lo que estoy insinuando es que Fernando no tiene un buen desempeño. Entonces lo estoy evaluando, pero fíjense que no le estoy diciendo Fernando es malo, sino que estoy diciendo Fernando debería estudiar más. Pero eso es otra cosa, no nos adelantemos, vamos por partecitas. Continuamos. Fernando, ¿ibas a decir algo ya que levantaste la mano? Sí, en esa parte de la opinión evaluativa, en el texto también habla de que de la forma de decirlo cuando usas que algo se puede o no se puede hacer, también estás evaluando. Exacto, eso es un tipo de evaluación. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que no se puede ingerir mucha azúcar, está diciendo que el azúcar es malo, ¿no? No estás diciendo que es malo, estás diciendo que es malo ingerir mucho azúcar. No estás diciendo que el azúcar es malo. No se puede ingerir mucho azúcar, estás diciendo que ingerir mucho azúcar es malo. Mucha azúcar. Eso es una sugerencia. No, porque sugerencia sería decirte no consumas. Espérate, ¿cómo lo dijiste, Fernando? Pero eso no es un hecho. No se puede consumir mucha azúcar. La sugerencia sería no se debería consumir mucha azúcar. Sí, se puede. Sí, es viable. Hay que tener como hay como unos matices muy chiquitos. Lo que decía Laura de ese es un hecho, eso es cierto, eso es un hecho. Pero igual si lo evaluamos en términos de, si considerásemos como fuese una opinión y lo evaluásemos, bueno, no sería un hecho, porque uno puede consumir mucho azúcar, que te mate es otra cosa. Y pues lo de debería, pues evidentemente sí es un tipo de sugerencia. Vamos por partes, no se me confundan, porque siento que de pronto estamos como hilvanando y quizá, como por muchos lados, y quizá nos estamos confundiendo. Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Lo malo, el hecho, Laura, es que el azúcar hace daño. Ahora, si se puede o no se puede, eso es una cuestión como ya personal de alguna manera, ¿no? Porque de poder yo tengo la habilidad para consumir azúcar, o otras personas quizá pueden considerar que no puedo consumirla, y eso ya puede ser un poco más discutible. Pero lo que sí es un hecho es que el azúcar es malo. A veces esa línea definitoria entre lo que es un hecho y que es una opinión puede ser definitivamente muy delgada y a veces puede ser un poco confusa. Bien, bueno, no sé si seguir preguntando, ahora seguiría la persona número 20 porque estamos en el 2021. No sé si Samuel me podría decir un poquito de qué trata, por ejemplo, una opinión que sugiera, según lo que estaba en el cuadrito. Bueno, Samuel está aquí para comenzar. O sea, un tipo de las que están en el cuadro. Sí, hablan de una que sugiere, yo me imagino que revisaste el cuadro, que dice esas que sugieren. O sea, pero ¿cuál de todas?
No, quiero que me expliques de qué tratan las opiniones que sugieren, o quiero que me digas de qué tratan las opiniones que sugieren. Ah, ya, listo. Pues las que sugieren, pues básicamente, ajá, sugieren como alguna cosa en específico para cambiar alguna situación, ¿ya? Para que haya un cambio en algo o para que algo deje de ser de cierta manera. En efecto, sí, esa sería la idea general. Se supone que algo está mal, o no siempre tiene que estar mal, pero que algo está mal y hacemos una sugerencia sobre ese posible algo para que de alguna manera haya algún tipo de cambio. Entonces lo que hacemos es que vemos que algo está mal, no vamos a hablar de que algo esté mal, sino que hacemos la sugerencia para mejorar ese algo. Vamos a dejarlo hasta allí porque de pronto se me están confundiendo y mejor yo comienzo a explicar, ¿no? Gracias, lo siento, eso no debería salir, no debería salir ahí. No, esto no es lo que estoy abriendo, qué tonto. Bien, entonces hay tres posibles categorías tipos de categorías para las opiniones. Las unas son las que tienen que ver con la percepción de la realidad, es decir, cómo vemos la realidad, si vamos a evaluarla o si vamos a sugerir algo. Todos tienen que ver con la percepción de la realidad, ¿no? Vemos algo de la realidad y evaluamos ese algo de la realidad, explicamos el por qué pasa eso en la realidad, sugerimos un cambio o simplemente predecimos un resultado. Pero eso se basa en la realidad. Hay algo que está pasando en la realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Por ejemplo, el COVID. Estamos en una situación de pandemia. Esa es la realidad. Y a partir de ahí podemos tener diferentes tipos de opiniones. Opiniones que evalúen la situación actual, opiniones que sugieran algo para mejorar a futuro, opiniones que quizá expliquen por qué se está dando el hecho que se está dando, u opiniones que hipoteticen lo que va a pasar, ¿sí? Esos son los primeros 4 tipos de opiniones, que son evaluativas, expositivas o explicativas. Explicativas es un mejor término, de hecho. Propositivas o que sugieren y las que predicen. Son 4 tipos de opiniones, ¿no? Entonces, arranquemos primero con las que evalúan, ¿sí? Las que evalúan simplemente nos dicen o expresan una valoración sobre la realidad. Aquí decimos que expresan una valoración negativa o positiva sobre un tema. Sí, es cierto, ese tema es un tema de la realidad. No necesariamente de la realidad que estamos viviendo. Nosotros podemos tener una opinión evaluativa sobre un hecho pasado, un hecho presente o un hecho que quizá creemos que va a ser en el futuro. Si pudiésemos predecir el futuro de alguna manera, de pronto cuando el futuro es un poco evidente. Y sobre eso que pasó o pasará, por ejemplo, decir que en 2 meses, en la próxima semana, vamos a volver a la universidad a clases comunes, podemos expresar una opinión sobre eso y evaluar si eso es bueno o es malo. Pero lo que quiero que tengamos claro es que no necesariamente significa que tenemos que decir esto es bueno o esto es malo, sino que en la manera en la que lo decimos, definitivamente dejamos entrever que tenemos una percepción negativa o positiva, ¿sí? Si están perdidos, me dicen. Sí, profe, ¿podría explicarme de nuevo, profe? Qué pena. Ok, sí, vale. Lo estoy haciendo primero como desde una posición muy teórica, ¿no? Pero ahora sí vamos a llevarlo a la realidad. Por ejemplo, pensemos en una realidad actual, pensemos en un asunto actual, ¿no? Un segundo y borro aquí. Pensemos en algo que sea actual. Díganme un tema actual, cualquiera. Profe, cualquier tema, profe. Cualquier tema. Lo que sea, puede ser. Lo del presidente que van a. Ah, bueno. La marcha feminista. Ajá, la marcha feminista. ¿Cuál marcha feminista? Yo estoy súper perdido de las noticias. ¿Cuál marcha feminista? La que hay en Perú, creo. Bueno, hay una marcha feminista en Perú. Listo. Pensemos en algo. Un asunto de la realidad es... borrate, por favor. Un asunto de la realidad es que hay movimientos feministas y en Perú, así como en México, porque sé que en México las hubo, no sé si las hay ahora mismo, hay marchas feministas, ¿no?
¿Qué es una marcha feminista? Es una manifestación de un conjunto de mujeres que salen en la defensa de sus derechos. Bueno, yo lo defino así porque mucha gente diría, no están defendiendo ningunos derechos, están haciendo otra cosa, bla, bla, bla. Pero desde mi punto de vista, desde mi opinión, es una marcha que están defendiendo los derechos. Dicho esto, cuando nosotros evaluamos esa marcha, si esa marcha es justa o no es justa, si es buena, si es mala, si tiene sentido o no tiene sentido, entonces estamos expresando una opinión evaluativa. Es decir, si decimos si esto es bueno o malo, estamos expresando una opinión evaluativa. Estamos evaluando en términos de bueno o de malo. Yo puedo decir, por ejemplo, las marchas feministas en Perú son, no vamos a ponerle mala, vamos a poner una palabra más agresiva, son estúpidas, ¿no? Yo puedo decir eso, cosa que no comparto, quiero aclarar, antes de que me manden al cadalso, yo quiero aclarar que no lo comparto, pero yo puedo decir esa opinión. A lo que quiero llegar es que no necesariamente hay que decir las cosas así, esto es bueno o esto es malo, para poder expresar una opinión evaluativa. Podemos decir lo mismo, pero en otra terminología, sin utilizar la palabra malo o bueno. Vamos a suponer que no dije estúpidas, sino son malas. Las marchas feministas en Perú son malas. Y comienzo a argumentar por qué. Porque destruyen, dañan, realmente defienden algo que no tiene sentido, están defendiendo algo que ya tienen, obstaculizan el tráfico, y comienzo a decir un montón de cosas. Pero no necesariamente tengo que decirlo de esa manera. Puedo decir, las marchas feministas en Perú no apuntan a ninguna parte. No tienen, o sea, no tienen no tienen razón de ser. Vamos a ponerlas así mejor. No tienen razón de ser. Puedo decir, las marchas feministas en Perú carecen de significado. Puedo decir, las marchas feministas en Perú no le aportan nada a la sociedad. De lo que yo acabo de decir, fíjense que no utilicé la palabra, bueno, en las últimas tres no utilicé la palabra malo o bueno, pero tengo una visión positiva o negativa de las marchas en Perú. ¿Creen que el primer enunciado tiene una visión positiva o negativa de las marchas en Perú? Negativa, profe. ¿La segunda? Todas son negativas. Todas son negativas. Si digo, por ejemplo... Disculpa, Alex. Dime. Al expresar estas opiniones de esa manera, ¿sí?, ¿no rayan en ser un hecho? Porque al decir que las marchas feministas en Perú son malas, o sea, ¿es verdad o es mentira? ¿No? No necesariamente, porque tú las estás... Bueno, eso es una pregunta compleja, porque no rayan en eso. Lo que pasa es que cuando algo definitivamente, fíjate, en eso, hoy salí y venía pensando en eso justo en el bus, cuando definitivamente algo no tiene nada de positivo, no es cuando se puede evaluar como un hecho. Me has cogido fuera de base, pero sé cuál es la respuesta. Déjame lo organizo en mi cabeza. Bien. Decir que algo es malo o bueno será opinión siempre que hayan factores o fundamentos que permitan oponerse a una u otra cosa. Por ejemplo, tomar veneno es malo. ¿Eso será un hecho o una opinión?
Sí, es un hecho. Y ya entiendo a dónde quieres llegar. Un hecho, profe. Ahí no hay ningún Ahí no hay tipo, discusión. Yo quiero, me acuerdo cuando venía en el transporte, ese fue el ejemplo que se me ocurrió, que alguien me diga, no, son buenas, me matan los parásitos. No, pero no solamente te matan los parásitos, te matan a ti también, claro que es malo, ¿no? Sí, entonces eso no tiene ninguna posibilidad de que se considere positivo, ¿no? Ahora, podemos pensar como que alguien te quiere matar y te da el veneno, claro, a esa persona le conviene que tú te tomes el veneno, pero aquí, en ti no hay nada bueno en eso. Es que yo quiero manipular a mi pareja para que se quede conmigo y entonces voy a hacer el paro de que me envenene. Bueno, son otras cosas, pero no tiene nada de bueno consumir veneno, no tiene nada. No solamente te puedes morir, sino que en caso de que te salves puedes tener daños, ¿no? Si digo, por ejemplo, la clase de argumentación es mala, eso, desde mi humilde opinión, porque de pronto van a pensar... Eso es un hecho, Alex. Exacto, muchos podrían considerar que es un hecho, está bien, ¿no? Por eso dije desde mi humilde opinión. Desde mi humilde opinión es discutible, porque los factores que algunos pueden considerar malos, otros pueden, no necesariamente no considerarlos, pero no darles la misma importancia y en ese sentido considerarlo bueno. Por ejemplo, alguien puede decir, la clase de argumentación es mala porque el profesor habla mucho. Pero de pronto a una persona que aprende escuchando, dice, no, por el contrario, a mí me gusta que hable porque cada que habla es que yo le voy pillando las ideas con todo y que él se enreda, ¿no? Eso por una parte. O puede haber una persona que diga, bueno, sí es verdad, Alex habla mucho, pero a mí me parece que la clase no es mala porque, no sé, por alguna cosa positiva que puedan decir de la clase. Porque pone musiquita al principio y conozco cancioncitas. No sé, a cualquier cosa positiva. Usted llegó al punto exacto porque todos aprendemos de forma diferente, ¿verdad? Sí, bueno, ese es un buen punto. En este ejemplo en particular, ese es un buen punto. Cada uno aprende de forma diferente y de pronto la manera en la que yo enseño, que lleva de pronto a Jorge Luis, por ejemplo, a decir, esa clase es mala, le sirve de pronto a Giovanni y Giovanni dice, no, al contrario, la manera en la que llevamos la clase a mí me sirve y yo aprendo. Entonces, fíjense, eso sí es un poco más discutible, ¿no? Porque aquí pueden haber contrapartes. ¿Hay alguien que se beneficie de lo que yo digo? Si hay alguien que se beneficia, ese alguien puede considerar que lo que yo hago sirve, mientras que a otros les parece palabrería vacua que no sirve. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, ¿qué será? Frene un momentico, profesor, disculpe, me perdí aquí. Entonces, Ana, por favor. ¿La clase de argumentación es mala? ¿Es un hecho? No. ¿O es una opinión? De pronto no la aclaré. Gracias, Carlos. De pronto no la aclaré. En este caso hay que mirar que el hecho de que la frase sea mala, o sea, estamos diciendo que algo es malo, no lo convierte en un hecho, siempre que pueda haber una contraparte que tenga fundamentos para defender eso, ¿no? En el caso del veneno, exacto. En el caso del veneno es un hecho, porque es difícil encontrarle algo positivo a tomar veneno. No habrían factores para considerar. No se encuentra ningún factor positivo. Profesor, entonces hay una pregunta en el examen de que a mí fue la única que me salió mal de todas. Entonces era algo como que Uribe es malo o es paraco, algo así. No sé, ahorita la consigo. Ajá. Y yo puse que era una opinión y usted puso que era un hecho. Y si seguimos ese punto de lo que usted está diciendo, que para hacer un hecho tiene que ser absoluto, eso quiere decir que está bien que sea una opinión, porque hay contrapartes que pueden decirle que no es malo o que no es lo que le estaba acusando usted en la frase. Bueno, yo no dije que Uribe fuera paraco, yo dije Uribe no exacto, no me acuerdo. Si quiero ahorita le consigo el ejemplo y se lo... Yo sí recuerdo la pregunta, pero yo creo que era opinión y me salió buena. Yo también, yo puse opinión. Bueno, el examen se califica solo. Así que no sé por qué esto habría sido como opinión. Y si fue una opinión, entonces fue un error mío al revisarlo. Pero esto no sería una opinión. Yo también puse opinión y me salió mala, profe. Sí, yo puse opinión también, me salió mal. Y por eso estoy diciendo, pero no, o sea, por eso es que ahorita que estaba explicando esto, yo me confundí y dije, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? ¿Sí? Esto es evaluable, esto es bastante simple. Esto es evaluable en términos de verdadero o falso. ¿Uribe es o no paraco? Eso no está discutible.
Uribe es o no es paraco. Una cosa es que yo digo Uribe es malo y Uribe es bueno. Eso es muy diferente a que yo digo Uribe es paraco o no es paraco. Porque eso es un hecho. Es decir, o es paraco o no es paraco. ¿Ah? Ya encontré la pregunta. ¿Cómo dice? ¿Cómo es, Dylan? Dice, el siguiente enunciado es una opinión o un hecho. Ajá. Uribe no ha tenido nexos con el paramilitarismo. Yo respondí que era un hecho. Que puede que sea un hecho falso, pero esa es la respuesta. La respuesta me salió buena, que era un hecho. Un hecho, es un hecho. No, pero es falso, porque es que eso no se ha demostrado. Pero es que puede que sea un hecho falso, ¿sí me entiendes? Exacto. De hecho, la polémica. Pero es que no es real 100%. O sea, entonces, la clase de argumentación es mala. Por esto mismo, entonces, por que puede ser o no puede ser. La cuestión es que eso es investigable. Es que tenemos que saber si es verdad o es mentira. ¿Ya? Es que no hay sentencia, por lo cual todavía sigue siendo... Van a saber si es cierto o es falso. Por lo tanto, es un hecho. O sea, lo que puede ser cierto o la clase de argumentación es mala. Entonces, hecho. Eso es una opinión. Lo que pasa, Carlos, ¿cuál es la diferencia? Escucho. Puede ser bueno para ti, puede ser malo para otra persona. O sea, lo que pasa, Carlos, es que Uribe haya tenido o no nexos con el paramilitarismo, que es algo que no vamos a discutir acá, porque ninguno tiene las pruebas, eso es cierto, ninguno aquí tiene las pruebas, podemos decir un montón de cosas, pero mientras no haya una condena no se puede decir que tuvo nexos con el paramilitarismo. El punto es que eso es algo que se puede comprobar. No se ha comprobado, eso está muy bien. Entonces, por ahora, lo que yo estoy diciendo sería un hecho, porque no estaría comprobado. A lo que voy es, independientemente de que el hecho se haya comprobado o no, no niega que sea un hecho. Y me voy a un ejemplo que vi muy al principio del semestre. Los extraterrestres sí existen. Ahora, o existen o no existen. La realidad es que o sí o no. No hay como un punto intermedio de que alguien me diga, yo opino que no. O sea, eso simplemente es un hecho. Puede ser un hecho falso porque de pronto no existan, o puede ser un hecho verdadero de que sí existan, ¿no? Pero es un hecho, es algo que está sujeto a comprobación, la palabra clave es esta, demostración. Sí, esa sería la palabra clave, demostración. Y resulta que nosotros podemos demostrar o no, de hecho hasta ahora la justicia colombiana, yo soy antiuribista, pero tengo que reconocer que hasta ahora la justicia colombiana no ha podido demostrar nexos. Eso es otra cuestión que no vamos a discutir aquí, pero no ha podido demostrar que Uribe tuvo nexos con el paramilitarismo, pero eso es demostrable, ¿sí? Como decir que los extraterrestres existen, eso es demostrable. No se ha podido demostrar, pero está sujeto a demostración. Ese es un tema bastante complejo, porque en este país el que no ha tenido nexo de los políticos, la mayoría que no ha tenido nexo con los paracos, lo tiene con la guerrilla, ¿sabes? Con los narcos, pero es un tema muy complejo para tratarlo acá. Bueno, pero el asunto es que eso está profesor, volviendo al tema, disculpe, ahí, listo, ahí me queda más claro. Ajá. Entonces póngame, que dice demostración, entonces las marchas feministas en Perú son malas, eso usted la puso como opinión, ajá, ¿cierto? Pero eso se puede demostrar en cierta manera que es malo y las personas feministas pues dirán que es bueno, pero por lo menos un ciudadano normal que dirán que no, que dañan cierta escultura o ciertas cosas, es una demostración de que esas marchas son malas, entonces es un hecho. Pero las feministas te dirían algo como, te importan más las esculturas históricas que representan X cosas que las vidas de mujeres que están muriendo por las que nosotras estamos luchando. Y ahí se arma la discusión. ¿Sí te das cuenta? Entonces serían dos bandos simplemente, ¿cierto o falso? Sí, es que generalmente en las opiniones no serían cierto o falso, serían quién defiende cada cosa. Y ahí es donde estaba hablando de ponderación. Bueno, eso era algo que iba a tocar posteriormente, pero ahí es donde está hablando de ponderar, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica ponderar? Ponderar implica que lo que te genera algo, ¿qué tanto lo utilizas o lo consideras fundamental para defender tu punto?
Me explico mejor. Para ti como ciudadano, no estoy diciendo que sea tu caso, sino supongamos lo que lo digan, que me digan, las marchas feministas son malas. Ay, ¿dónde me quedó la opinión? Ah, me quedó acá arriba. Las marchas feministas, espérate, ¿dónde me quedó la opinión? ¿De la mala? ¿De las marchas feministas malas? Muy arriba, supongo, muy arriba porque yo no la veo. O estoy ciego. Arriba de tomar veneno, por ahí arriba. Arriba. Ok, wow, metimos un montón de cosas entre medio. Muy bien, gracias por la aclaración. Tú puedes decirme, las marchas feministas son malas porque destruyen la ciudad, pero para ellas, de pronto, o sea, tú puedes decir algo como, destruyen la ciudad. Sí, yo entiendo que están defendiendo sus derechos y que no quieren que las maten, pero no tienen por qué destruir la ciudad. O sea, para ti es más importante, no digo que sea tu caso, que no destruyan la ciudad. O sea, tú estás diciendo, tienen el derecho a protestar, pero que no destruyan la ciudad siempre que no se metan con eso, ¿no? Pero ellas no ponderan de la misma manera. Ellas considerarían que para ellas es más importante expresar sus derechos con rabia o su derecho a la protesta con rabia para que vean su enojo, más allá de si destruyen los diferentes lugares importantes de la ciudad. ¿Qué es lo para ti importante y qué no? Quizá con el ejemplo de las feministas no es tan bueno. Voy a poner un ejemplo con el mismo Uribe y no quiero que lo discutamos. Yo he discutido si quiere prosigue y a medida que va avanzando quizás todo se vaya aclarando. No. Pero sí quiero aclarar lo de ponderación, porque tampoco es algo en lo que pensaba meterme mucho, pero me es innegable que ustedes son estudiantes retadores, lo cual es bastante bueno, porque por eso cuando voy en el transporte público voy pensando en cómo hablar en la clase. Por ejemplo, lo de Uribe es malo o es bueno. Me acuerdo yo, por ejemplo, que yo hablaba con un estudiante hace unos 10 años y él me decía, Uribe fue buen presidente. ¿Cuál era su razón? Él era un pelado. Y él me decía, ¿cuál era su razón? Él me decía, Uribe, y bueno, con Uribe hubo, no fue hace 10 años, fue hace mucho más, con Uribe hubo seguridad democrática. Entiéndase como seguridad en las carreteras. Bueno, él lo entendía de esta manera, ¿no? Sabemos que la seguridad democrática es más que eso, pero él lo entendía como seguridad en las carreteras. ¿Qué pasaba con este chamaco? Este chamaco, su papá, era conductor de mula. Ustedes saben lo duro, como antiuribista tengo que reconocerlo, lo duro que de pronto era para un mulero recorrer las carreteras en la época de Pastrana. Al pelado, ese cambio que hace Uribe, de que de alguna manera genera seguridad, y no vamos a discutir si lo hizo o no lo hizo, eso no lo vamos a discutir, estoy poniendo un ejemplo. Ese cambio que hizo Uribe, para él eso es muy importante porque le está brindando la seguridad a su papá. Y para eso para él es más importante, por ejemplo, que la yidis política. Podemos decir que la yidis política fue algo malo porque compraron gente del Senado, Para ese pelado, un asunto como la yidis política, que es como que compraron gente del Senado, él lo refutaba diciendo algo como, ay, si siempre compran gente del Senado, ¿cuál sería la diferencia? O sea, compraron gente del Senado para reelegirlo, para que él siga ejerciendo la seguridad democrática. ¿Sí se dan cuenta cómo de pronto él para una cosa era importante y otra no? Para mí, la yidis política, que es un asunto de corrupción, era gravísima y tenía otros argumentos yo para considerar que Uribe era malo. Lo que yo considero que de pronto para mí es importante, para el otro no. Y eso me lleva a un punto, y me estoy yendo lejos, y ya se me fue la clase, pero no importa, eso me lleva a un punto que fue cuando hablábamos de religión. Y no es que yo me oponga a los temas de religión, y Laura preguntó eso alguna vez, no es que yo me oponga a que utilizan la Biblia, sino que si me argumentan a mí, por ejemplo, que el aborto es malo porque la Biblia lo prohíbe, y ustedes saben que no soy creyente, a mí eso me vale, pero a una persona creyente, a una persona que sí tenga así mucha fe, de pronto dice, yo voy a hacer esto, y de pronto viene alguien y le dice, mira, cuando tú haces eso desagradas a Dios, a esa persona, esa idea, le pondera a pensar, no, si es malo, mejor no aborto. Si está claro de lo que estoy hablando, las razones que damos para defender una opinión pueden ser más importantes para uno que para otros, y en ese sentido es que organizamos nuestras ideas. Por eso a veces podemos matarnos argumentándole a una persona, lo digo yo que he discutido con uribistas y me ganan en economía, sin duda alguna tengo una contrincante que me ganaba cuando me comenzaba a explicar por qué el gobierno aumentaba el PIB y qué tenía eso de bueno en el país. Y ella lo hacía porque para ella eso económico, como especialista en el tema, era importante. Yo me preocupaba por otras cosas, ¿no? ¿Está claro de lo que estoy hablando? Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Entonces, en el caso de la pregunta de Uribe, sí, eso era un hecho, porque sea verdadero o falso, eso es un hecho. Lo que hay que hacer es confirmarlo.
No existen hechos falsos, los hechos siempre son verdaderos. Solo que hablamos, eso sí quiero aclarar, en esta clase hablamos de hecho falso y hecho verdadero para hacer la diferencia con la opinión. Pero realmente es difícil hablar de hechos falsos. En fin, eso es otro tema, no vamos a discutirlo porque eso sería enredarnos. Pero, sí, profe, que son para la clase. Continúo. Entonces, no necesariamente una evaluación tiene que decir algo es bueno o malo. Y volviendo a donde estaba con el señor Fernando, decimos que algo puede ser malo y sin embargo que sea un hecho, y también se me perdió, no sé por dónde quedó eso, lo del veneno, ahí para acá. Podemos decir que algo es malo cuando definitivamente no tiene nada positivo. Es lo mismo que yo les decía cuando la corrupción es mala. Yo puedo estarla ejerciendo, pero sin duda alguna es algo malo, es un crimen, está perjudicando a la mayoría, solo me está beneficiando a mí, la corrupción es mala. Eso no es discutible, eso es un hecho. Pero otras cosas sí pueden ser discutibles, ¿no? Qué sé yo, es justo, por ejemplo, que bueno, esto no sería una opinión evaluativa, pero es justo que los congresistas ganen tanto, es un tema discutible. Realmente mucha gente dice que es mucho, pero eso tiene su parte de discusión en la que yo en parte a veces entiendo. De pronto no deberían ser tan altos, pero tampoco pensar en que van a ganarse poquito por diversidad de factores, ¿no? En fin, eso era lo que quería llegar, respondiendo a la pregunta de Fernando. No necesariamente decir que algo es malo o bueno lo convierte en un hecho o una opinión. Hay que ponderar y hay que mirar si hay razones por las que alguien ataque nuestra opinión. ¿Sí está claro? Volvamos. Sí, sí. Me quedó claro todo. Volvamos. Entonces, las evaluativas, su propósito es expresar una valoración negativa o positiva sobre un tema. No tenemos que decir, esto está mal. No. O no tenemos que decir, esto está bien. No tenemos que decirlo así. Pero quizá con lo que mencionamos, estamos sin duda alguna evaluando, ¿no? Si yo digo, lo que yo les dije ahorita, los estudiantes de segundo semestre son retadores. Bueno, eso depende de cómo lo vea cada quien, puede ser malo o bueno, pero sin duda alguna ahí yo los estoy evaluando, estoy diciendo que son retadores. Para mí personalmente es bueno. Para mí personalmente es bueno que me sometan a presión. Lo único que no me gusta es que la clase se me va hablando. Pero eso es bueno, ¿no? Yo no tengo que decir a los estudiantes de segundo son buenos argumentando, son buenos participando en clase. Porque yo diga son retadores, ahí hay una evaluación, ¿no? Otro me dirá que van a ser retadores esa gente no reta a nadie, esa gente dicen cosas ahí porque se les salió por la cabeza y tal, pero y ellos comienzan a retar y luego se pierden y tal. No. Yo considero que sí son retadores y ahí estoy haciendo una evaluación, ¿cierto? Bueno, aquí está una aclaración, debemos entender que negativo no significa utilizar la palabra no. Yo no puedo decir, por utilizar la palabra no, eso no lo convierte en algo negativo. Es más, preferiría que no le prestáramos atención a esto. Porque mucha gente quererá, negativo es que tengo que utilizar la palabra no. No. Algo puede ser negativo sin utilizar la palabra no. Yo puedo decir, qué sé yo, Barranquilla tiene un pésimo sistema de transporte público. Y estoy diciendo algo negativo, sin expresar la palabra no. Entonces, ojo, porque a veces pensamos que las oraciones negativas son las que utilizan la palabra no, y sí, eso es cierto. Pero en argumentación no estamos hablando de eso. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Lo de que no importa si está la palabra no. Sí, señor. Vale. Entonces, por ejemplo, expresiones evaluativas. Una muy simple. Colombia es el mejor lugar para vivir. Que lo dice mucha gente y te dan razones, incluso extranjeros, ¿no? Yo discrepo. Tampoco creo que sea el peor, pero discrepo. Creo que está en un término medio desde mi punto de vista. Pero eso es evaluativo. Estamos evaluando Colombia, ¿no? No estamos utilizando la palabra ni bueno, ni malo, ni negativo, ni positivo. Colombia es el mejor lugar para vivir. Lo mejor es estudiar comunicación. Lo mejor de estudiar comunicación son las clases prácticas. Algo que estoy seguro que el 100% de aquí quizá crea o considere, ¿no? Esa es una opinión. Otros dirán, no, a mí me gusta la parte teórica porque a mí me gusta la discusión, o porque yo soy malo utilizando cámaras, o por el contrario, yo soy muy bueno utilizando cámaras y yo no necesito nada de eso. A mí me gustan más las teóricas. Esto es evaluativo. Estamos evaluando el programa de comunicación, no necesariamente este, y consideramos que lo mejor que tiene ese programa es las clases prácticas, ¿no? Las pruebas saber que hace el Estado, las pruebas saber pro o saber en general, no revelan el verdadero conocimiento de los estudiantes. ¿Qué estoy evaluando aquí? Las pruebas saber. Las estoy evaluando, estoy diciendo que
En pocas palabras, estoy diciendo que no son buenas porque estoy diciendo que no revelan el verdadero conocimiento de los estudiantes. ¿Sí? Estoy evaluándolas, estoy diciendo que no logran algo y puedo comenzar a explicar el por qué no lo logran. Bueno, porque sus preguntas son cerradas, porque aunque evalúan comprensión de lectura pueden haber muchos factores contextuales que lleven a que eso pase, porque no tienen en cuenta un lenguaje que quizá pueda ser más coloquial para el estudiante, etcétera, 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 ¿no? Esas son las evaluativas. Hay algo de la realidad, en este caso la realidad es Colombia, que es un sitio en el que se vive y evaluamos eso, es lo mejor. Acá hay otra realidad que es, hay programas de comunicación audiovisual con clases prácticas y evaluamos que esas prácticas, hay programas de comunicación audiovisual que tienen clases prácticas y teóricas y evaluamos que de esos programas lo mejor son las clases prácticas. Otra realidad es que en Colombia a los estudiantes se les hace unas pruebas que se llaman pruebas saber. ¿Ya? ¿Qué decimos de esas pruebas? Que no revelan el verdadero conocimiento de los estudiantes. ¿Qué tanto saben? Ahí estamos evaluando algo. ¿Quién se arriesga, y me estoy arriesgando a que entremos en una discusión, pero no importa, hagámosle, a decirme cualquier opinión evaluativa, pero evitando las palabras malo o bueno o negativo o positivo? Cualquiera, no importa, digan un disparate. De lo que... Profe, el Junior de Barranquilla perdió ante Caracas. Para los junioristas es una respuesta evaluativa. Bueno, ¿eso sería un hecho o una opinión? Eso es un hecho. Eso sería un hecho. Cierto o falso sería un hecho. Ahora, sobre eso, bueno, el señor aquí, Marco Kevin, nos acaba de traer un tema a colación, el Junior de Barranquilla. ¿Quién de los que sabe de fútbol puede expresar una opinión evaluativa sobre el Junior de Barranquilla? Junior no es equipo copero. ¿Qué significa eso? Yo no soy bueno en fútbol. El Junior de Barranquilla en esta temporada pudo haber sido mejor. Ok, esa es evaluativa, pero me interesa lo del copero. Esa sí es evaluativa, Carlos. El Junior en la final contra el Paranaense le faltó berraquera. Esa es evaluativa, muy bien, porque otros dirán sí lo dio todo. Me interesa la de Yomar porque no entendí qué significa copero. No tengo ni idea. ¿Qué tiene copas? Un equipo copero que le cuesta competir internacionalmente. Ok, fíjense que, sí, pensé que tenía que ver con que ganaba copas y te iba a decir que eso era un hecho, pero decir que al equipo no le gusta competir internacionalmente es una opinión. Otras personas dirán, claro que sí, lo que pasa es que no se le da. Sí, sí me parece que sea una opinión evaluativa. Un poco discutible, pero creo que sí alcanza a ser. Esas son de estas opiniones que me ponen a dudar. ¿Alguien más? ¿Alguien escribió por el chat? Estamos bien. Como hablen mal del Junior, me salgo de aquí, me sacaré otra cosa. No fue culpa de Harlan. En todo el partido votaron goles. O sea, no fue culpa de Harlan. Bueno, ya ahí está fundamentando, pero ya esa no sería una opinión. La opinión fue la que dijiste primero. Bien, continuamos. Muy bien. Excelente. Entonces, estas son opiniones, pues, evaluativas, ¿no? Y fíjense que ninguno de los tres utilizó la palabra malo, bueno, negativa, positiva. Algunos utilizaron la palabra no, pero eso no tiene ningún problema. Claro, si es necesario usarla, pues se usa, ¿no? Y si queremos usar la palabra malo o bueno, también. Lo que quería era que hiciéramos el ejercicio para ver que no siempre es necesario decir malo o bueno. Opiniones respecto a la propiedad. Bueno, las evaluativas siempre evalúan, es decir, exponen algo o dicen algo, que algo es bueno o malo, que algo es mejor o peor. Casi siempre que utilizamos la palabra mejor o peor, estamos evaluando, ¿no? El rendimiento de segundo es mejor que el de primero. Estamos evaluando a primero y en parte también a segundo. Eso es otra cosa que vamos a entrar, pero después. Algo se puede o no puede seguirse haciendo. Bueno, que algo se puede o no se puede seguir haciendo, o se debe o no se debe seguir haciendo. En esta parte acá, ya da la impresión de que las evaluativas también pueden sugerir o proponer. Pero eso pasa porque en el fondo, antes de que se estrellen, antes de que comencemos a cuestionar esto, eso pasa porque en el fondo todas las opiniones por ahí abajito son evaluativas. Pero por ahora, este fragmento en amarillo, quizá no, debemos ignorarlos para no entrar en confusiones, ¿no? ¡Wow! Entonces,
En los casos de poder y deber es una opinión evaluativa porque implícitamente se evalúa si el hecho está mal, pero esto explica en otros casos que vamos a ver posteriormente si alcanzamos el día de hoy. No se puede seguir dando clases a los niños a las 6 de la mañana. Eso indica que está mal dar clases a los niños a partir de las 6 de la mañana. Pero esto puede ser algo que sugiera. Y no quiero que nos metamos ahí todavía, luego nos metemos en eso. Esto es un poco más, como que hay que pensarlo un poquito más. Antes de entrar aquí es mejor ver las otras opiniones, ¿no? Expositivas o explicativas. Aquí están mencionadas como expositivas. Creo que en el texto, si no estoy mal, están como explicativas y yo prefiero que las llamemos explicativas. Aunque en el texto de donde yo lo saco se les llama expositivas, ¿no? Van a decir, pero ¿cómo un texto argumentativo puede ser expositivo? Esto sería contraproducente. Bueno, porque en el texto, por lo menos de donde sale esto, que es un texto de un autor que se llama Álvaro Díaz, él habla de expositivas y yo preferí respetar su término. Pero quiero que nosotros hablemos más de explicativas. Profe, en el documento que nos compartió está como explicativas. Exacto, exacto. El documento es una adaptación mía y estas diapositivas que también son mías, yo preferí utilizar el término que utiliza el autor y el autor habla de expositivas. Pero realmente para evitar confusión con el texto expositivo, mejor hablemos de explicativas, ¿no? Entonces, eso es plagio, profe. No. Lo estoy molestando. Bueno, de todas maneras, eso era algo que sí me esperaba que en algún momento dado llegara. Y ok, es verdad, en toda la clase yo no estoy diciendo cosas como Álvaro Díaz dijo, y eso es cierto. Pero para eso está el programa, allá está la bibliografía, vaya allá y míralo. Pero está bien. Se lo olvidó citar. Está en el programa, o sea, está en el programa, en eso tienes razón, ya lo dije, está en el programa, y de hecho, bien, no vamos a discutir el asunto, pero eso está en el programa. Sigamos, profe. Está en el programa. Bien, explicativas, vamos a hablar de ellas más como explicativas. Yo considero que es una mejor definición para no confundirnos con el término exposición o con el texto expositivo, que es otra cosa, ¿no? Entonces, son opiniones que explican. Irónicamente, así está dicho en el texto, así que, pues, por eso prefiero explicativas. Explican por qué pasa algo, cómo es o lo que significa. Generalmente intentan dar cuenta de algo como si fuera la causa, lo que los elevaría al nivel de hecho, pero no es el caso. ¿Qué quiero decir con eso? A veces nosotros damos explicaciones de cosas y nosotros creemos que podrían ser hechos, pero no lo son, porque nuestra explicación no necesariamente es la correcta, sino que es discutible, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, María perdió argumentación porque no no tiene capacidad crítica. Eso puede ser discutible. O sea, ella perdió argumentación, María, una María X. Ella perdió argumentación. Pero la explicación que yo estoy dando puede ser discutible. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre que haya otra posible justificación o explicación de por qué María perdió la materia? ¿Cómo así? No entendí. Bueno, vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Mi opinión es, María perdió la materia a causa, vamos a quitar el por qué mejor y vamos a poner a causa de su falta de capacidad crítica. Esa es mi opinión. Estamos en una reunión, los profesores de 8º grado, y de repente me cuestionan a mí y me preguntan y me dicen, María perdió argumentación contigo. ¿Qué pasó ahí? Y yo digo, María perdió argumentación a causa de su falta de capacidad crítica. Cualquiera diría, uy, eso es un hecho, eso es un hecho, eso es un hecho. Pero eso puede ser una opinión, ¿sí? Porque de pronto María sí perdió argumentación, pero no porque le falte capacidad crítica, sino por muchos otros factores, ¿no? ¿Sí está claro? Eso es discutible. Y se lo digo como profesor de colegio, que en alguna época fui,
que eso es discutible, y uno se arma las trifulcas ahí porque viene otro y dice, pero ven acá, si María en mi clase tiene mucha capacidad crítica. Ah, entonces de pronto María perdió fue por otra causa, y es porque yo soy un profesor malo o fastidioso. ¿Sí? Y entonces uno viene y habla con el compañero y uno le dice, a mí me parece que María perdió fue porque este tipo es un intransigente y es así y asado. Estoy poniendo un ejemplo raro, lo sé, pero lo que quiero que entiendan es que la explicación que yo le doy a un hecho puede ser discutible. Así yo creo que es una explicación válida, puede ser discutible. Por ejemplo, y esto es muy dado en política, y lo que pasa es que la política se presta para eso, pero por ejemplo, la crisis económica en Colombia es consecuencia del gobierno de Santos, ¿no? Eso es una opinión explicativa. ¿Por qué? ¿Por qué no es un hecho? Porque muchos van a decir, eso es un hecho. Bueno, hay varias razones por las que podría no ser un hecho. Dentro de esas está que, bueno, ya Duque tiene 2 años y que ya de pronto la economía debe haber levantado. Pero los olivistas van a decir que las consecuencias que dejó Santos y van a argumentar de cómo las consecuencias que dejó Santos han llevado a que todavía la economía no se haya recuperado, mientras que los antiuribistas posiblemente van a decir que no es culpa de Santos porque ya pasaron 2 años y porque ya el presidente tuvo no sé cuántas oportunidades de mejorar la economía y bla, 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 bla. Ahí se arma una discusión, porque la manera o la explicación que yo le estoy dando al hecho no necesariamente es la mejor. Vamos con un ejemplo más terrenal. Por ejemplo, María y Juan se separaron como consecuencia de los ataques de celos de ella, que era súper intensa, ¿no? Pero hay que pensar, hay que sentarse a mirar si eso es un hecho o no, porque de pronto ella tenía ataques de celos, pero ¿no sería que eran justificados? ¿No sería que podemos llegar a discutir sobre si realmente esos ataques de celos eran justificados o no? Si de repente ese matrimonio se acabó por otros factores que no son esos, ¿sí? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, señor. Bien, es un tipo de opinión compleja porque muchas veces nos suena a hecho y muchas veces es difícil decir si realmente es un hecho porque a veces uno como que ve simplemente una cara de la moneda y no más, y es difícil ver otras, pero es más o menos eso, ¿no? Decir, por ejemplo, que la crisis sanitaria, la crisis del coronavirus en Colombia es consecuencia de la falta de recursos de los hospitales, es una explicación de los hechos, pero realmente la crisis fue por eso, no podrían haber otros factores, no hay responsabilidad de parte de las personas, ¿no? Quizá, de pronto, no lo sé. Entonces pueden haber varias explicaciones para un hecho, y cuando nos casamos con una, estamos dando una opinión, ¿sí? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Es que yo siento que este es el tipo de opinión como más difícil de identificar. De pronto entenderla es fácil, pero identificarla es más difícil. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Profe, podría poner un par de ejemplos más y ahí uno seguía. Sí, profe, yo pienso que son como los ejemplos, de un par de ejemplos más. Venezuela. La crisis económica, y sigo con crisis económica, no sé por qué, de Venezuela es consecuencia del mal gobierno, de la dictadura de Maduro, vamos a ponerlo así, de la dictadura de Maduro. ¿Sí? Obviamente aquí se me va a venir un montón de gente. Una opinión. Eso es un hecho. Eso es una opinión, porque también es cierto que la crisis económica de Venezuela está influenciada por los países de afuera, principalmente Estados Unidos, ¿no? Más allá entonces uno dice, bueno, sí, Maduro es un inepto, pero si no fuera por Estados Unidos, quizá el país seguiría en pie, o vendrá el otro y dirá, no importa que Estados Unidos haya cerrado y haya bloqueado cosas, Maduro es un inepto y no sabe gobernar, ¿no? ¿Por qué le llamamos explicativas? Porque la primera parte del enunciado la explicamos con la segunda, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene una crisis económica y la explicamos
a través del gobierno de Santos. María y Juan se separaron y la explicamos como consecuencia de los celos de ella. La crisis económica en Venezuela es una cosa y la explicamos a través de la dictadura de Maduro. Por ejemplo, las marchas feministas en Perú son consecuencia de la ignorada que le ha dado, ojo, yo no sé si esto es cierto porque yo no sé nada de Perú, el gobierno a los feminicidios. ¿No? O bueno, no vamos a ponerle las marchas, porque de pronto las marchas sí son por eso. Pero vamos a ponerle el enojo de las feministas, algo que sí pasa en México. Es que las feministas no solamente marchan, sino que están súper molestas. El enojo de las feministas en Perú es consecuencia, ¿no? Es consecuencia de la ignorada que le ha dado el gobierno a los feminicidios. Algo que sí pasa en México. Las feministas en México en el último año están súper molestas y yo creo que la causa es esa. Yo creo que es que han habido muchos feminicidios y el gobierno no ha hecho nada. Pero puede que hayan otras causas y que yo esté equivocado y alguien me diga, no es por eso, es porque realmente aquí la crisis es así, ya sabe. ¿No? Entonces son opiniones en las que hay algo que está pasando y la explicación que nosotros le damos está sujeta a discusión. ¿Sí está claro? Sí, Alex, disculpa, ¿puedes mostrarme el ejemplo de Venezuela para hacerte una consulta con ese ejemplo? Ok, aquí está. Ok, ese mismo ejemplo se puede escribir, o sea, la causa, la consecuencia primero y después... Sí, claro, muy bien. Y siguen siendo explicativos. Hacia allá iba, ¿no? Por ejemplo, gracias. Yo puedo poner la dictadura de Maduro es la causa de la crisis económica de Venezuela. Claro, y sigue siendo explicativa, ¿no? O puedo decir es la causante, o puedo decir de la manera en la que lo quiera variar, pero claro, yo los estoy haciendo causa-consecuencia, pero nosotros podemos invertir el orden, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, los ataques de celos de María generaron la ruptura de ese matrimonio. De ese matrimonio con, ¿cómo se llama el tipo? Juan, con Juan. Aquí primero puse la consecuencia y luego la causa, ¿no? Perdón, a la inversa, de hecho este estaba bien. Primero la consecuencia y luego, espérate, ¿cómo está aquí? María y Juan se separaron como consecuencia, bueno, sí, la consecuencia, esto fue lo que pasó y la consecuencia fue esto, lo que pasa es que lo redacté de una manera diferente. Pero lo que quiero llegar, para no enredarme, porque en este me acabo de enredar un momento, es que podemos colocar primero la causa y luego la consecuencia, o primero la consecuencia y luego la causa. No hay ningún problema con eso, ¿no? Por ejemplo, gracias. Por acá dice, la situación económica actual, volvemos a la situación económica actual del país es consecuencia de la corrupción, algo que yo particularmente comparto. Más allá incluso de los mismos gobiernos, yo creo que la corrupción es el principal motor. Entonces, esa es la explicación que yo le doy a la situación económica actual, pero habrá la persona que me va a decir que no, que es culpa de los uribistas, ¿no? Dime. Con respecto al ejemplo de Venezuela, ¿será que otra vez nuevamente lo puede colocar? Tengo una pregunta. A mí me quedó una duda con respecto a la evaluativa también, pero esta de alguna manera también se relaciona un poco. Sin embargo, la de la evaluativa es más profunda. Pero en esta, pregunto, a la hora de emitir una opinión acá explicativa, esa opinión debe estar fundamentada en algún hecho lógico o algo así. No sé si me doy a entender con la pregunta. Porque, por ejemplo, usted en la opinión emite lo siguiente: la dictadura de Maduro. Y bueno, ya cuando hablamos de dictadura de Maduro, eso realmente responde a los estímulos de un solo sector. O sea, porque primero, si hablamos en el marco de lo que es realmente, pues no es una dictadura.
Y segundo, lo de dictadura es una opinión de algunos sectores. Entonces pregunto, a la hora de emitir esa opinión explicativa, ¿debo estar fundamentado en algún hecho lógico, concepto lógico, o simplemente la emito por estímulos personales, sesgos, no sé? Bueno, la opinión en argumentación es esperable que cualquier opinión, ya sea explicativa, evaluativa, de las que sugieren, estén basadas en algunos hechos lógicos. Yo entiendo por hechos lógicos algunos hechos razonados o reales. No sé si te refieres ya a algo de la lógica formal, de X más Y, P, Q. Si te refieres a eso... No tanto a eso, sino a lo real. Voy al hecho nuevamente, o sea, voy al caso. El gobierno de Venezuela, independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo en el país, no vamos a hablar de eso, es un gobierno democrático, porque así lo profesa la Constitución. No voy a discutir sobre si es o no es con respecto a cómo lo está llevando el actual gobierno. Al igual que aquí, por ejemplo, en Colombia, esto es un gobierno que profesa ser democrático. Ahora, hay opiniones, por ejemplo, que dicen que en Colombia hay una dictadura, y no necesariamente eso es cierto. Entonces, nuevamente, ahí entra el caso de la dictadura de Venezuela. No sé si me doy a entender. Sí, pero no, porque realmente entiendo que lo que te está afectando es esta palabra. Yo puedo poner el gobierno de Maduro y la opinión sigue siendo explicativa. De pronto ahí hay no digamos un sesgo, sino que también hay una opinión implícita, y es decir que lo de Maduro es una dictadura. Sí, ni siquiera es una crítica. O sea, de hecho de ahí nace la pregunta. No importa si hay un sesgo o hay en esa opinión explicativa, o sea, ahí está mi pregunta, no una crítica en si es o no dictadura, sino en si esa opinión, si dentro de esa opinión explicativa cabe un sesgo o una opinión personal que alguien tiene de algo. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que mirar cuál es tu auditorio, y eso creo que lo mencioné en alguna clase. Obviamente, como tú bien dijiste, esta opinión, cuando le decimos la dictadura, obviamente posiblemente pertenece a un sector, en esta inmensa polarización en la que está el país, pertenece a un sector muy particular del país que considera que es una dictadura, aunque yo realmente también a veces considero por eso. En fin, en mi opinión no importa, ¿no? Pero simplemente estamos llamándolo dictadura como una réplica de un pensamiento generalizado de una persona que lo tiene, ¿no? Definitivamente eso no sería un sesgo, sino que el encaminamiento o el uso de la palabra dictadura estará encaminado posiblemente al público. Eso puede tener otro factor. Obviamente habría que discutir quizá en otro texto si realmente es una dictadura o no. Acá solamente estaría, la persona que dijese esa opinión solamente estaría asumiendo que es una dictadura porque considera que lo es, considera que eso es un hecho, o es una opinión, no sé, eso depende de la persona, pero porque lo considera así, y posiblemente al público al que se está dirigiendo espera que el público entienda lo que esa persona quiere decir con eso. Eso tiene que ver un poco con la subjetividad del lenguaje. Cada palabra, y eso es otro tema, y eso es de otros temas más lingüísticos, pero generalmente cada palabra que utilizamos cuando decimos algo, no la hacemos aparentemente inconsciente, pero sí hay cierta conciencia en nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo los ataques de celos de María, la palabra ataques ya definitivamente indica como una cosa de persona loca, como que María estaba loca. Puedo simplemente decir los celos de María sin los ataques. Pero ese término que utilicé como ataques hace parte de la misma subjetividad del lenguaje. Definitivamente, si estoy entendiendo bien tu pregunta, sí habría un tipo de sesgo al utilizar la palabra dictadura, pero no sería algo en lo que la persona estaría intentando argumentar o algo que estaría intentando presentar, sino que es que generalmente tenemos sesgos en nuestro lenguaje, ¿no? De hecho, si decimos la crisis económica de Venezuela o de Colombia, la palabra crisis también implica un sesgo, porque podemos decir la situación, sin decir que es una crisis, aunque lo sea o no lo sea, ¿no? Entonces, eso va más ligado al lenguaje, eso es más profundo, ligado con el lenguaje. Yo lo hice como un juego, justamente como un bando que diría eso, y por eso lo cambió a gobierno, que es un poco más neutral, pero sin duda alguna las palabras tienen una carga subjetiva, y cuando las mencionamos estamos transmitiendo unas ideas implícitas que tenemos en la cabeza, ¿no? Hay un autor que se llama Oswald Ducrot, que escribió un libro que se llama El decir y lo dicho, y él dijo algo con lo que yo me casé una vez, pero luego dije que no, y todavía tengo dudas, y es que él dice que siempre que estamos hablando estamos argumentando. Entonces, ¿por qué? Porque cada cosa que decimos, la decimos y la estructuramos dependiendo de lo que realmente estamos pensando y consideramos y queremos, ¿no?
Entonces, que cada cosa que estamos diciendo implícitamente tiene una opinión ahí, implícita, así suena redundante. Y eso es parte de lo que se conoce como la subjetividad del lenguaje. Y nos fuimos en un tema allá en lingüística, pero ok. Creo que está bien porque en efecto eso puede pasar. Y hay que tratar de ser objetivos con el lenguaje, pero dependiendo de nuestro auditorio, a veces no es tan bueno ser tan objetivo. Y esta la hice como pensándola en un auditorio completo, particular, ¿sí? Bien. Otra opinión explicativa, ya se nos está acabando la clase. Yo creo que esta clase es muy corta. Pero bueno, y nos quitaron 10 minutos. El uso desmedido de las redes y el acceso a información de todo tipo genera que el estudiante pierda habilidades investigativas, ¿no? Yo estoy asumiendo aquí que un estudiante pierda habilidades investigativas. En mi época, cuando era joven, hace muchos años, muchos años, yo me acuerdo que yo iba a las bibliotecas. Ya la gente no va a las bibliotecas. Entonces, aquí yo estoy diciendo que el uso desmedido de las redes y el acceso a información de todo tipo en el Internet genera que el estudiante pierda habilidades investigativas. Pero cualquier persona diría, no, el estudiante pierde habilidades investigativas porque ahora los profesores dan todo lo mandan. Hay que leer algo, enseguida te mandan el texto que hay que leer, y cuando el estudiante dice, quiero investigar por otro lado, el profesor le dice, no, ni texto. Entonces el estudiante pierde interés por investigar. O otros dirán, no, el estudiante ha perdido interés por investigar porque ya los profesores no son retadores. O otro dirá, no, el estudiante ha perdido interés por investigar y crear sus propios conceptos porque no hay... qué sé yo, recursos más allá del Internet para investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos dar un montón de explicaciones. De hecho, yo soy de los que pienso que esto no es cierto, que si bien es cierto las redes y el acceso a la información ha llegado, eso no implica la pérdida de habilidades. Yo creo que hay unos factores educativos que son los que implican esa pérdida de habilidades, más que el Internet. O sea, ahí me puedo poner a pelear con una persona que diga esto, ¿no? Pero eso es una posible explicación de por qué han perdido, pues, el uso desmedido de redes y todo tipo de información a través de Internet. Alguien me parece que va a hacer una pregunta porque sentí un micrófono activo. ¿No? ¿Hay dudas sobre las explicativas? Díganme si no pasa nada. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, claro. Sobre eso. Bueno, yo estuve pensando en un tema que fuera también un poco diferente y pues llegué a lo siguiente. La estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos ha propiciado el hostigamiento y la violencia física. ¿Eso encuadra dentro de lo que usted explica como una opinión explicativa? Yo sí pensaría, pero si me la repites mejor. La estigmatización de las personas con problemas, con trastornos mentales y neurológicos ha propiciado el hostigamiento y la violencia física. Claro, estás diciendo que el hostigamiento y la violencia física es consecuencia de la estigmatización. Por resumirlo, como en esta formulita que les estaba planteando, sí, claro, yo considero que eso es explicativo. Estás explicando el por qué se da el hostigamiento y estás considerando que es consecuencia de la primera palabra que dijiste, que ya se me olvidó, pero que tú sabes cuál es. Trastornos mentales. No, la primera que dijiste. La estigmatización. La estigmatización, que el hostigamiento es consecuencia de la estigmatización, sí. Es discutible, sin duda alguna creo que es discutible, cualquiera diría, no, pero eso es un hecho, no, de pronto podemos decir que la violencia física y todo lo demás es consecuencia de problemas mentales, cosa que pasa mucho. Es que no es que porque el niño haga bullying o algo así, es que él tiene problemitas en la casa y por eso es que es así. No, también puede ser el hostigamiento lo que le ha generado a eso, lo he tomado como ejemplo, está golpeando al otro, ¿no? Pero sí, no sé si lo que acabo de decir se comprendió, pero sí sería una explicativa, Valeria, ¿cierto? Valeria. Bien, voy a utilizar los últimos 2 minutos para cerrar, solamente con las que predicen resultados, ¿no? Me quedan faltando las que sugieren. Iba a tener un taller para resolverlo aquí en clase, pero no nos alcanzó el tiempo, lo cual no está mal, pero no nos alcanzó. Pero las que predicen resultados, bueno, son opiniones que predicen un determinado resultado como consecuencia de algo. Es decir, está pasando algo y nosotros de pronto tenemos nuestra opinión sobre lo que está pasando, pero lo que pasa es que en el texto que escribimos o en el argumento que queremos presentar, no queremos decir lo que estamos pensando de la actualidad. Queremos es predecir lo que va a pasar si seguimos como vamos, ¿no? En mucha medida pueden verse como la contraparte de las explicativas, porque mientras que las explicativas explican lo que está pasando ahora mismo, la situación, esto es consecuencia de que, acá lo que decimos es lo que va a pasar, un hecho que va a generar otra cosa, pero a futuro, ¿no?
No sé si estoy siendo claro. Es decir, lo futuro va a ser la explicación, profesor. ¿Cómo? Lo futuro va a ser la explicación. Claro. ¿Cómo así con base en la explicación? Sí, exacto. O sea, la opinión esta ¿cómo es sugerir? ¿Cuál es la que está? ¿Cómo es el nombre de la opinión esta? Que predicen o que sugieren resultados. Esta predictiva, uno tiene que predecir con argumentos. O sea, uno no va a decir, usted puso el ejemplo el del salón, que el salón de segundo semestre le gusta argumentar mucho, ¿cierto? Entonces, usted puede decir fácilmente que los estudiantes del tercer semestre, de este semestre que entra, van a ser igual de qué sé yo, de pioneros, por así decirlo. Ok. Bueno, o no podemos ponerlo en esos términos tan negativos, podemos decir... Sí, pero, o sea, sí me va a entender. Sí, claro. Con base en algo que se tiene que predecir. Sí, claro. ¿Quién me estaba hablando? Yo, profe. Retomando un poco el ejemplo de lo de antes de los deportes, aquí se podría aplicar esta opinión que puede predecir resultados. Por ejemplo, que un equipo esté ganando varios partidos y uno pueda dar una opinión sobre el próximo lo vaya a ganar o algo así, ¿no? Claro, me parece que la que dijo, creo que fue, bueno, me voy a basar en la de Yomar. Yomar dijo, el Junior no es un equipo copista. Esa sería su opinión evaluativa, ¿no? Allá. Entonces, supongamos que ahora está el Junior luchando o está en una Copa Internacional, y entonces una que predice es, dado su condición o dado el hecho de que ellos no se esfuerzan o dado el hecho de su bajo rendimiento, el Junior no va a ganar la Copa Libertadores. Sí, está prediciendo un resultado, ¿no? Ojo, ese resultado al final podrá confirmarse, de pronto sí es cierto, pero como ahora lo estamos prediciendo, por ahora es una opinión. Cuando uno predice a futuro, es opinión, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, vamos a suponer, Luis Carlos, si sigue como va a ser un excelente comunicador, ¿sí? Es una opinión ahora mismo, basándome en el hoy. Ahora, quizá a futuro esa predicción se puede convertir en un hecho, pero por ahora, como no se puede someter a juicios de verdad, es una opinión. Fernando y Dylan, ¿cuál de los dos? O sea, ambos, pero ¿cuál comienza? Fernando levantó la mano primero. Ok. Dylan levantó la mano primero. De hecho, me parece que fue Dylan, pero si él dice que Fernando arranque, Fernando. No, fue Dylan, pero bueno, hay un ejemplo que me gustaría saber si estoy en lo cierto de pensar que es predictivo. Ajá. Si vota por Petro, nos volvemos Venezuela. ¿Tú qué crees? Es predictiva, ¿no? Claro, definitivamente, eso es una predicción. Es una opinión predictiva. Te tengo uno mejor. Espérate un segundo, Dylan. Te tengo uno mejor y yo considero que a este punto ya se comprobó si se dio o no se dio. Si se firman los acuerdos de paz, se le entrega el país a las FARC. Excelente, también. Esto fue predictivo en su momento dado. Ya podemos, desde mi punto de vista, y podemos hablar una discusión, pero yo creo que desde mi punto de vista ya es bastante un hecho que las FARC no tienen nada ni en el poder ni nada, son un cero a la izquierda. Dylan. Profe, me voy por ahí derecho, pero no voy a usar el mismo ejemplo de Fernando para no ser castroso con el tema de la política. Pero dos cosas. Primero, a la hora de predecir, o sea, yo puedo predecir con base en argumentos lógicos. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. El primero, para el año 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero afectarán la respiración de muchos colombianos habitantes de la ciudad de Bogotá. Eso es una predicción, ¿verdad? Segundo ejemplo, cierto personaje por ahí dice que votar por Gustavo Petro sería llevar a Colombia a un neosocialismo, castromadurismo, una cosa así. Entonces yo digo, ambas son predicciones, una basada en argumentos ciertamente lógicos, que es el estudio de los gases de efecto invernadero, y otra basadas en conceptos como el castrochavismo, que hasta el día de hoy ni siquiera sabemos qué es. No sé si me doy a entender. Sí. Ambas predicen, ¿no? Entonces, listo. Para predecir hay que estar fundamentado en argumentos lógicos y que prácticamente parece que son reales, como lo de los efectos, lo de los gases de efecto invernadero, o simplemente cualquier tipo de argumento chafa por ahí.
Bueno, vamos por partes. No diríamos que la predicción de Petro sería chafa, independientemente de cuál sea tu posición política y cuál sea tu percepción de Petro, no diríamos que es chafa. Lo que tienes que mirar es si lo que está pasando en la realidad está sujeto a evaluación, en el sentido de que es una opinión, y nos vamos metiendo en otro pozo, en el que yo creo que no vamos a alcanzar a llegar hoy, y es si lo que está pasando en la realidad es un hecho o está sujeto a evaluación, ¿no? Me explico mejor. Decir que Petro es castrochavista ahora mismo es algo que, o que tiene unas políticas, vamos a decir mejor, unas políticas castrochavistas, por utilizar ese término, es algo que puede ser discutible. Y en ese sentido, la predicción que yo haga de mi evaluación de Petro ahora mismo no es que sea un argumento chafa, sino que estoy partiendo de una realidad que actualmente es subjetiva, o sea, que no está completamente establecida, ¿no? Es como decir, la educación en Colombia en el 2030 va a ser de baja calidad, consecuencia de cómo se está llevando ahora. Bueno, hay que mirar si realmente ahora realmente está mala o no. Mientras que lo del efecto invernadero te está pasando en hechos actuales. Entonces, no necesariamente toda predicción tiene que estar basada en hechos, lo que tú llamas lógicos, que yo preferiría decir hechos reales por el asunto de la lógica formal. Entonces sí creo que definitivamente, o sea, porque es que entonces uno no podría predecir sino simplemente basada en los hechos actuales y confirmarlo a futuro. Pero igual uno puede predecir, no digamos con argumentos chafas, porque creo que eso no necesariamente es chafa, sino con las percepciones que tienes en la actualidad fundamentadas o no, ¿sí? Hay realidades, y por más allá de que seamos petristas o no, hay realidades. Por ejemplo, en su campaña presidencial, Petro no se pronunció sobre Venezuela, sino hasta muy tarde, ¿no? En parte ciertamente presionado. Entonces, eso puede generar temores en ciertas personas, y por ahí la bola se extiende, ¿sí? Básicamente por dejarlo hasta ahí. Y voy a cerrar con un comentario de Jorge, que tiene la mano levantada, porque ya son las 10:06 y entiendo que ya se acabó la clase. Jorge. Profe, como decir, Kylian Mbappé será a futuro uno de los mejores jugadores de la historia. Eso sería una predicción basada en un conjunto de hechos actualmente, sin que podamos... Sí, en efecto, eso sería predictivo, no tengo más nada que explicar de esto. Eso sería predictivo. Lo que usted decía del castrochavismo, eso fue una estrategia que los de la derecha se ingeniaron, porque la competencia, cada uno busca su estrategia para ganar. Eso sí es cierto. La opinión de la gente. Eso es cierto. Dylan, para cerrar, teniendo en cuenta eso que pusiste, lo que pasa es que hay que mirar cuál es la percepción de la realidad actualmente. Si en lo que me está pasando para predecir son hechos comprobados como los del efecto invernadero, o si son opiniones actuales. Igual con las opiniones que uno tiene ahora mismo, uno puede predecir el futuro. Por ejemplo, cuando llegó Duque a la presidencia, uno podía decir algo como, el país va a terminar hecho un desastre, incluso sin Duque haber comenzado la presidencia. Y de pronto el tipo, quién sabe, de pronto el tipo se movía de bando, o de pronto seguía en el mismo bando, pero hacía cosas espectaculares, no lo sé. Y esa opinión que tenías predictiva estaba basada en una opinión de Duque. Y sin embargo seguía siendo predictiva. Entonces no le diríamos que eso es chafa. Volteándote un poco la arepa, ¿no? Independientemente de cómo vaya el país. Y con eso quiero cerrar. No sé si alguien tenga algo más que decir. Si no, hasta ahí llegamos porque nos pasamos por 10 minutos. Profe, una consulta. Los que sugieren, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Sí, claro. Okay, sí quisiera, hay un taller que iba a hacer por Google Forms, y quisiera, si pueden y si quieren, enviarles el link para que lo resuelvan. Es un taller de participación, es decir, salgan mal o salgan bien, no me importa, yo lo voy a tomar como una participación. En ese sentido, preferiría que no se copiaran, pero sí me gustaría saber cómo van. Es decir, saquen lo que saquen, va a ser lo mismo, un punto de participación. Ya, no es más, ni es un 5, ni es un 4, ni es un 10, ni es un 20. Es un punto de participación. Ni siquiera voy a poner notas, sino para que les salgan cuáles les salieron buenas y cuáles malas. Y si quisiera que lo hicieran, pero que lo hicieran solos, o sea, que no se pusieran a copiar, ni a preguntar, ni nada de eso, ¿no? Y se los dejaría, y el que quiera hacerlo, pues que lo haga, porque es participación en clase. Lo iba a hacer, pero no nos alcanzó el tiempo. Y ya, me callo. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches, descanse. Listo, igual. Listo. Profe, lo escuché bien. Jorge, que voy a compartirles un link de un formato de Google Forms, un cuestionario, para que lo resuelvan con un poco de opiniones. Hay opiniones, y en esas opiniones ustedes van a colocar si les parece que predice, que explica, que evalúa o que sugiere. No hemos hecho las de sugieren, pero los que hayan visto la hojita, de pronto ya tendrán una idea de que podrán responder ahí. Y que no tiene nota, simplemente es como una participación en clase, ¿no? Como un ¿Esta información llega al correo o qué?
Llega al correo. Esta información planeo ponerla en proyecto E y planeo enviarla al grupo. Y que no hay que copiarse porque así salga todo malo, no importa. No es una nota. Yo solo quiero saber qué tanto van comprendiendo. Bien, profe. ¿Hay algún tipo de plazo o es ya enseguida? Por lo menos yo espero que esté lista para la próxima clase. De hecho, yo lo voy a compartir ya, pero no para que lo hagan ya, lo voy a compartir ya para tenerlo. Para que quiera hacerlo. Gracias. Sigo pendiente con lo del libro, la compra del libro. Vale, Jorge. Profe, vale. Que pronto en una semana tengamos clase presencial. Espero. Ok, profe, bendición. Listo.